Muy bien, gracias. Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo se interpretan los planetas cuando están en aspecto. Es un tema interesante porque los aspectos es una de las áreas más dinámicas de la astrología precisamente. Los aspectos son los que nos van diciendo cómo se entrelazan las diferentes energías, los diferentes impulsos, como yo les llamo, estos impulsos que son los planetas. Esto es, yo les llamo a los impulsos planetas porque, a los planetas impulsos, perdón, porque representan precisamente eso, impulsos de la naturaleza. Esto es, los planetas representan esa cosa esos impulsos que nosotros tenemos para hacer cosas o para actuar o para percibir el mundo. Entonces, bien, pero ¿cómo se interrelacionan, cómo interactúan? Eso es aquí lo importante de los planetas. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar pues con nuestra plática y lo primero que encontramos aquí es lo siguiente. Nos dice que el hecho de que un planeta esté en algún signo implica que su naturaleza se va a ver matizada, no modificada, pero sí matizada. Le va a dar un cierto tono a ese planeta, le va a dar cierta característica. Y no solo el signo, también los factores, está muy arriba, es más importante. Si está en la casa 7 puede resultar más complicado, en fin. Hay diferentes elementos que nos van indicando, ya sean algunos celestes, como es el caso del signo en que se encuentre, otros terrestres, como el caso de la casa en que se encuentre, la zona en que se encuentre en el momento que nosotros nacimos. Todo eso tiene que ver con cuando nosotros queremos inspirar. Bien, entonces, estos aspectos que decimos influyen en la manera en que manifestamos el impulso, también se ve matizado precisamente por las interacciones que tenga con otros planetas, no solo su estado celeste y su estado terrestre, sino también el ángulo que vaya a formar con otros planetas. En ocasiones, algunos de estos aspectos, algunos de estos elementos que vamos a estudiar hoy, van a facilitar que ese planeta se manifieste de maneras más sencillas y en otras va a resultar que resulte un poquito más complicado. Entonces, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos con qué aspecto o con qué otros impulsos se va a relacionar cada uno de ellos, es decir, con qué aspectos, con qué impulsos se relaciona Marte, o se relaciona Venus, o se relaciona Júpiter, o cómo se relaciona entre sí, para que nosotros podamos tener una interpretación un poquito más fidedigna, dijéramos, de lo que está sucediendo con ese planeta. Básicamente lo que son los aspectos es lo que vemos aquí en esta carta, son esas rayas que están ahí en medio, con esos simbolitos que vamos a estar analizando. Esos son los que vamos a analizar ahora, estas líneas, estos ángulos, decimos, que son los que van formando unos planetas con otros. Entonces, estas relaciones angulares, estas distancias angulares, las denominamos aspectos en astrología. Y como decíamos al principio, su interpretación, su estudio, requiere muchos detalles, requiere un estudio muy profundo. Y en esta ocasión solo nos vamos a enfocar en aquellos aspectos que se relacionan con los 30 grados, por el tiempo, por las limitaciones que tenemos ahorita aquí y demás. Pero sí, solo vamos a analizar aspectos desde los 30 hasta los 180 grados, de 30 en 30 cada uno, que son los aspectos mayores y algunos menores inclusive. Entonces vamos a nombrar algunos otros que existen también, pero no nos alcanza el tiempo completo para analizarlos todos. Simplemente ahorita vamos a ver los más importantes, puesto que son los que más hacen interactuar estos impulsos. Bien. Y vamos a empezar pues con nuestro tema. Vamos a empezar precisamente con la conjunción. Cuando dos planetas se encuentran juntos. Esto es, cuando dos planetas coinciden en el cielo en el momento de nuestro nacimiento, vemos que la conjunción está representada por este circulito con una rayita que se proyecta hacia el lado superior derecho. Entonces, este impulso conjunción es cuando este aspecto de conjunción es cuando dos impulsos
se van a entrelazar entre ellos, se van a matizar uno con el otro, se van a combinar. Esto es, la conjunción es cuando dos planetas están en combinación, están juntos. Esto sucede, por ejemplo, cada mes entre el Sol y la Luna, por poner un ejemplo. Cada mes el Sol y la Luna se ponen juntos. Y eso es precisamente la luna nueva. La luna nueva es cuando el Sol y la Luna se reúnen, hacen una conjunción, decíamos, y entonces empieza un ciclo que es el siguiente mes. Pero no solo los planetas, no solo el Sol y la Luna se reúnen, todos los planetas se reúnen entre sí, algunos en ciclos muy grandes, algunos en ciclos más. La Luna va juntándose con todos a lo largo del mes, con el Sol cada mes, con la Luna nueva, pero con todos los planetas se está juntando cada mes. Pero por ejemplo, Júpiter y Saturno, que están en conjunción, por ejemplo, pues es una conjunción que se da cada 20 años, nada más. Saturno con Plutón más o menos cada 30 y tantos años. Eso es variable debido a la etapa en la que esté Plutón, que también tiene una órbita un poquito complicada, pero alrededor de 35, 32 y 38 años más o menos. Se juntan Saturno y Plutón, que también ahorita están juntos, por cierto. Pero, por ejemplo, para que se juntaran Júpiter, Saturno y Plutón en conjunción, que ahorita están juntos, por cierto, y que es lo que está causando todos estos detalles que estamos viviendo en este momento en el planeta, pues eso sucede cada 200 años más o menos, o sea, no es tan frecuente y en ocasiones mucho más tiempo. Depende también de los caprichos de Plutón, como decíamos. Entonces, cuando los planetas están en conjunción, vamos a ver que mutuamente se están afectando uno al otro. Al afectarse mutuamente el uno al otro, pues van a modificarse, como decíamos, van a matizar sus impulsos de una manera diferente. Nos vamos a empezar pues con estas conjunciones y que nos dice. Las conjunciones, en primer lugar, lo que nos van a decir es que esas dos energías al fusionarse, al integrarse, al mezclarse, pues van a ser más intensas. Entonces las conjunciones dan intensidad en algún área de la vida según los planetas que estén involucrados. Si además sus impulsos son similares, pongamos Júpiter-Venus, por decir algo, pues se hace más intensa. La combinación, puesto que van a generar un impulso muy fuerte en el sentido de crecimiento y gusto por crecer. Por otro lado, tenemos también, si se junta Luna con Venus, como lo tenemos aquí, pues son de la misma naturaleza femenina y obviamente van a afectarse de manera importante al fusionar dos impulsos que tienden a ser sensibles, emotivos, en fin, se hace mucho más intensa. Entonces, pero hay ocasiones en que, en este caso, precisamente los planetas se apoyan entre sí y resulta más fácil, le resulta más fácil imponerse cuando se enfrentan a otros dos, o a algún otro planeta. Esto es, si hay algún otro aspecto con otro planeta que pueda resultar debilitante para uno de ellos, si están los dos juntos, pues va a ser más fácil que puedan vencer, dijéramos, ese otro ángulo con otro planeta que pueda resultar un poquito de diferente naturaleza simplemente, que sea de diferente naturaleza. Bien. Aquí nos dice, por ejemplo, esta diapositiva que cuando dos planetas se juntan, podemos dar una orbe inclusive de más o menos 8 grados. En algunos planetas estoy de acuerdo con que se puedan dar hasta 8 grados, es decir, 8 grados antes, 8 grados después. De los 0 grados habría conjunción. Estoy de acuerdo si se trata de los planetas grandes o del Sol y la Luna, estoy de acuerdo con los 8 grados. A lo mejor con los otros no estoy tan de acuerdo y lo disminuiría yo a 5 más o menos, pero bien, es una orbe bastante amplia también. Los aspectos de conjunción siempre son orbes amplias. Bien, entonces, pero ¿qué sucede si dos planetas que son muy diferentes están juntos? Entonces pueden pelearse uno con el otro. Y eso ya depende, quién va a ser el dominante, depende mucho de otros factores que ya mencionábamos. El signo, la casa, en fin, y otros factores que puedan jugar ahí en la carta. Esos ya nos van a matizar un poquito más cuál de los dos planetas puede tener mayor impacto. Por ejemplo, volvemos a nuestra conjunción Júpiter-Saturno en estas fechas, pero que se está dando ahorita en este momento en Capricornio, se va a dar ya bien más adelante en Acuario, a principios de Acuario, pero en este momento están muy juntos en Capricornio y con Plutón en medio.
Entonces, de alguna manera, dos planetas de naturaleza semejante, como Saturno y Plutón, los dos capaces de causar problemas, limitaciones, pérdidas, transformaciones, cambios, lecciones y demás, están juntos. Entonces los dos están contra Júpiter, dijéramos, y el hecho de que estos dos estén dominando, Saturno está en su regencia, Plutón de naturaleza, dijéramos, un poco semejante a Saturno en cuanto a que son planetas complicados de manejar dentro de nosotros mismos, se ponen, se juntan con Júpiter, y Júpiter, que es de una naturaleza totalmente diferente, pues iba a tener problemas ahí, se va a ver disminuido, dijéramos. Y es lo que estamos viendo precisamente ahorita en el mundo. Tenemos estos tres planetas juntos en el cielo, una conjunción que se puede observar muy bella por ahí por las noches, atardeciendo del lado este, en el este, por donde van saliendo los planetas a lo largo del día. En el este podemos nosotros observarlos una vez que oscurece. A Saturno y a Júpiter como estrellas muy brillantes, no alcanzamos a verlo, pero en medio de los dos se encuentra Plutón, cerrando la conjunción entre los tres. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahorita? Pues que lo que domina es miedo relacionado con Saturno, lo que dominan son ahorita contagios e infecciones relacionadas con Plutón, y que Júpiter parece no ganar mucho espacio en esa conjunción, porque el sentido común, el sentido de qué nos puede dejar todo esto y las positivas que puede traer toda esta situación no son tan vistas. Ahí está Júpiter provocando eso, pero obviamente el miedo y el contagio pues están haciendo que eso no sea tan obvio. Entonces Júpiter se encuentra ahorita un poquito debilitado por efecto del signo en que se encuentra y de los planetas con los que se está haciendo la conjunción. Bien, entonces eso es como para iniciar ahorita nuestra plática respecto a las conjunciones, y vamos viendo cómo avanzamos, ¿sí? Ponemos aquí, por ejemplo, una conjunción Marte-Neptuno como ejemplo precisamente en un signo de agua. Entonces, obviamente en un signo de agua, sobre todo si fuera Piscis o si fuera Cáncer, pues Neptuno está mucho más fuerte, o en Escorpio también, Neptuno está muy fuerte, y entonces esa parte neptuniana dificultaría mucho a la persona el poder manejar su Marte, el poder expresarse de manera afirmativa, de manera directa, de manera contundente, porque Neptuno está dificultándolo, y Neptuno es mucho más fuerte, como lo veíamos ahorita con Saturno, más fuerte en Capricornio que Júpiter, en este momento. Ya conforme pasemos a Acuario, a finales de año, principios del próximo año, entonces ya veremos que Júpiter empieza a cobrar más fuerza, aunque Saturno sigue estando en su corregencia y sigue siendo bastante fuerte, pero Júpiter ya sale un poquito de signos de tierra, que no es precisamente su área más fuerte. Bien, entonces, sin embargo, también no todas las conjunciones nos van a hablar de cosas negativas, es decir, no porque haya dos planetas complicados nos van a hablar de cosas negativas, porque esta persona podría encontrar medios más útiles para lograr sus objetivos. Esto es, puede hacerse más subterráneo, puede hacer las cosas de otra manera, a lo mejor de maneras que otros no esperan, y puede lograr sus objetivos, y esto hace que su Marte esté trabajando mejor con su Neptuno. Esto puede suceder efectivamente cuando aprendemos a manejar las cosas. En un principio obviamente será difícil que ese Marte se proyecte debido al Neptuno ahí en su conjunción. Bien. Mientras que si esta misma conjunción de Marte con Neptuno se diera en signos de fuego, entonces toda esa parte intuitiva, toda esa parte sensible de la persona no sería tan obvia, porque Marte estaría dominando en la conjunción. Entonces un Marte conjunción Neptuno, pongámoslo en Sagitario, podría indicar que precisamente Marte domina ahí, se hace mucho más intenso, más fuerte, y el Neptuno no alcanza a tener suficiente fuerza para matizar mucho a ese Marte. Lo que sí podría suceder es que Neptuno haga que la persona manifieste los rasgos marcianos de maneras muy inconscientes, que sería una parte un poquito oculta de ese Neptuno trabajando por debajo del agua y no permitiendo que la persona fuera consciente de sus arranques, de sus impulsos y de su naturaleza a veces un poquito agresiva. Bien, entonces un poquito de cómo funcionan las conjunciones, hay que ver en qué signos se encuentran, hay que ver qué planetas están involucrados, y hay que ver también en qué zona del horóscopo van a aparecer. Entonces, también tenemos que observar si hay otros aspectos que puedan darle otro toque, otro giro a esta conjunción. Bien, entonces las conjunciones nos hablan de intensidad. Son energías fusionadas muy intensas,
A veces domina uno, a veces domina el otro. Pueden ser alternados, que una parte de la vida domine uno, otra parte domine el otro, también puede suceder. Y lo difícil va a ser lograr una fusión consciente, una fusión adecuada, que los haga trabajar bien juntos. Eso va a ser el reto, pues, que tenga un ser humano cuando aparecen conjunciones. Cuando las conjunciones son dicen algunos teóricos que de 4 o más planetas juntos, se llaman stelliums. En lo personal yo considero que ya 3 planetas juntos ya no es una conjunción, ya forma parte de un stellium, porque ya no tenemos solo 2 energías, sino 3 fusionándose, integrándose, y ya es un poquito más complejo, y pueden indicarnos, pues, que hay algunos puntos que observar, que analizar en esa carta. Bien, todos los aspectos nos van a llamar la atención para decirnos que algo hay que ver en esa carta. En el caso de las conjunciones, por ejemplo, lo que vamos a ver es cómo estas personas van a trabajar para integrar todos esos elementos en un todo armónico. Eso es importante del trabajo de la conjunción. Bien, y para empezar un ejemplo de conjunciones. De hecho, tenemos aquí 3 pequeñas conjunciones. La más exacta, obviamente, es la Júpiter-Saturno en la casa 1, aunque tenemos la conjunción Quirón-Plutón en la casa 4, perdón, la casa 5. Tenemos la conjunción un poquito abierta de la 6, una casa 6 muy amplia, muy abierta, una persona nacida en la isla de Gran Bretaña. Esta carta se trata de John Lennon, precisamente. John Lennon, por eso está en casas, muy frecuente en latitudes que algunas casas se abran mucho y otras se cierran bastante. Entonces, bien, la conjunción que me interesa analizar en esta carta es precisamente la conjunción de Júpiter con Saturno, no solo porque la tenemos en este momento, sino porque es una conjunción que es muy precisa en cuanto a suceder cada 20 años, en que es muy característica y tiene un efecto muy importante, y porque está en la casa 1, también es importante, puesto que está reflejado obviamente en la naturaleza de la persona, y eso es fundamental. Pero bueno, vamos a hacer un breve análisis rápido de esta carta. Vemos la luna en Acuario, planeta más elevado, que está en la casa 11, lo cual hace una persona muy humanista, pero también muy rebelde, cosa que se manifestó desde muy joven en este personaje, en este cantautor. Además pintor, y bueno, era muy versátil. Tenemos Urano en la casa 1 también, que también nos habla de su rebeldía, su dificultad, siempre considerado un niño problema. Y bueno, son algunos elementos que nos marcan, que nos llaman aquí la atención. Respecto a su creatividad, bueno, pues parece haber algunas fallas por ahí con Plutón en la casa 5, obsesivamente creativo, obviamente, está en Leo además. Y Quirón pudo haber marcado algunas fallas que efectivamente las tuvo por ahí al principio, cuando no se aceptaba su propia, sus creaciones, empezaba a sobresalir. Bien, pero decíamos que me quiero enfocar mucho en la conjunción Júpiter-Saturno. Y decíamos que la conjunción Júpiter-Saturno funciona de una manera muy característica. Por un lado, Saturno tiende a limitar, la persona tiende a estructurar, la persona tiende a temer, tiende a no querer salir, tiende a ser un poquito más retraído, pero Júpiter hace exactamente lo contrario. Júpiter lo hace ser expansivo, lo hace ser inquieto, lo hace ser querer el crecimiento, el desarrollo, en fin. Júpiter está bastante complicado cuando se encuentra ahí junto con Saturno, porque son 2 energías completamente antagónicas. De alguna manera podemos poner el ejemplo de que si nosotros juntáramos todos nuestros 5 dedos, todas las yemas de los 5 dedos, y después los amarráramos con una liga y después queremos abrir la mano, pues así funciona la conjunción Júpiter-Saturno. Los dedos son Júpiter queriendo crecer, queriendo abrir. La liga es aquella fuerza de Saturno que nos impide crecer, nos impide abrir, pero nos permite también ir estructurando conforme vamos creciendo, es decir, vamos logrando cosas y se van estructurando, se van haciendo parte de nuestra vida. Entonces, algo característico de este personaje fue precisamente pues su constancia, su disciplina, su trabajo, su orden relacionado con Saturno y su constante crecimiento. Se nota obviamente a lo largo de su carrera pues que logró integrar de manera muy hábil estas 2 influencias, tanto de Júpiter como Saturno, en cuanto a seguir creciendo siempre como artista y lograr mantener, lograr estructurar, lograr sostener pues ese éxito, a pesar de pues todo lo que tuvo que pasar y que vivir. Obviamente su Neptuno en conjunción con Marte nos habla de su época de mucha demanda
mucho trabajo, en donde obviamente para poder sostenerse pues tenían que recurrir a drogas, tenían que recurrir a algunas cosas extras para poderse sostener en esos ritmos tan extremos que tenían en su época de mayor fama, por allá en los 60s. Bien, ahora eso es un poquito respecto a la conjunción Júpiter-Saturno y cómo va a actuar en este ícono del rock de allá de los 60. Bien, entonces pasamos pues ahora a nuestro siguiente aspecto. Decíamos que íbamos a ver los aspectos de 30 por 30. Esto es cada 30 grados. Y vamos a pasar ahora a nuestro aspecto de semisextil. Cuando tenemos dos signos consecutivos, 30 grados de distancia, indica conexión de estas dos energías de naturaleza opuesta, es decir, dos signos, uno pegado con el otro, son signos de naturaleza opuesta. Está pegado el agua con el fuego con la tierra con el aire con el agua. No son elementos que de alguna manera puedan fusionarse de maneras suaves, como lo haría, por ejemplo, el agua con la tierra o el fuego con el aire. Entonces, esto complica un poquito esta situación de los semisextiles, puesto que los planetas se encuentran en signos de naturaleza diferente, tienen cualidades, ahora, pertenecen a elementos diferentes, pero también tienen cualidades diferentes. Tenemos un fijo, un mutable, un cardinal, en fin, son naturalezas también antagónicas. Entonces, esto va a dificultar el semisextil. Por más que tradicionalmente se le haya puesto como un aspecto suave, puede resultar un poquito complicado. Y vamos a ver un poquito del semisextil. ¿Sí? Estos planetas, por la misma cercanía que tienen, pueden tener dificultades para trabajar juntos, o pueden indicar desafíos, porque estos dos impulsos, estos dos planetas se van a sentir extraños entre sí. Y el objetivo de todos los aspectos es integrar los planetas, es decir, lograr que trabajen juntos. Por eso están unidos por algún vínculo. Ese vínculo es un vínculo angular, pero ese vínculo angular nos habla de que esos planetas deben trabajar en conjunto, y si no trabajan en conjunto van a trabajar peleándose uno con el otro, van a trabajar en forma complicada, en forma de tensión. Entonces vamos a ver qué nos sucede con el semisextil. ¿Sí? Hay otra visión respecto al semisextil, que es la visión de que es un aspecto muy positivo. Dice que hay quienes piensan que si están en ese orden los signos no es arbitrario, no fue invento de nadie, sino que así deberían estar, y que por lo tanto hay una lógica y un sentido común en esto, de cómo están los signos, y la energía de cada signo se supone debería ser un requisito previo para el siguiente. Esto es, si nosotros tenemos fuego, pues es un requisito indispensable para que después surja tierra. Ahí, para quienes conocen un poquito de la filosofía china, a lo mejor les hace mucho sentido eso, pero en nuestra astrología no es tan común entender esto. Además, de la tierra no sale el aire, como sucede como están ordenados los signos, aunque del fuego sí nace la tierra, de acuerdo con la tradición china. Bien, entonces algunos pueden resultar un poquito más fáciles de entender, a lo mejor otros no tanto, pero bueno, es otra visión que nos dice que la energía previa es requisito para que se manifieste la siguiente, y que esto puede ser una forma de entender el semisextil como un aspecto suave o fluido, un aspecto integrador. Bien, vamos a ver pues, y esa sería la razón por la que estas personas dicen que los planetas pueden trabajar de manera constructiva, siempre y cuando mantengan sus roles precisamente de manera claramente definida, porque en ese caso el planeta anterior le facilitaría el camino al siguiente, al que está más adelante, por elemento, o de acuerdo al zodíaco natural, al orden natural del zodíaco. Bien, tenemos aquí otra vez esta otra carta. Ahora se trata de otro personaje también europeo. Se trata del psicólogo, el gran psicólogo, creador del psicoanálisis, de Sigmund Freud. Y me gustó esta carta por la cantidad de semisextiles que aparecen. Aparecen muchos sextiles, pero también aparecen algunos semisextiles que me llaman la atención. Por ejemplo, un semisextil muy exacto es el de Saturno con Mercurio, ¿sí? Y otro, pues también bastante exacto, es el de Venus con Mercurio, sí, y aunque forzado un poquito, pero tenemos todavía un semisextil del nodo con Urano, y un poquito forzado porque son 4 grados, un poquito amplio para un semisextil, que solo le vamos a dar 2 o 3 grados, máximo 3 grados en planetas muy grandes. Pero bueno, estos dos semisextiles nos sirven bastante aquí para trabajar, y tenemos exactamente el de Saturno-Mercurio,
y el de Mercurio-Venus, con una precisión muy cercana, pues, para poder trabajar. Entonces, Sigmund Freud, bueno, un personaje que eventualmente logra ser reconocido cuando en un principio no es tan aceptadas sus teorías. Probablemente lo veamos aquí con esta semisextil de Saturno con Mercurio en la casa 7, y ese Mercurio hace que sus investigaciones sean precisamente hacia el público. Él está investigando a la gente, está investigando a las personas, y está concretando algo importante en su casa 8. Saturno está concretando el psicoanálisis, está concretando una teoría psicológica profunda. Pero vemos aquí las dos facetas del aspecto. En un principio, ese rechazo natural de la comunidad científica a sus trabajos estaría representado por ese semisextil de Mercurio, los comentarios, las comunicaciones, lo que dice la gente, y el rechazo, Saturno, la limitación, el ostracismo al que es impulsado Freud. Freud hay una etapa en la cual se encierra, en la cual se tiene que aislar porque sus estudios no son considerados, no es tomado en cuenta, no se le hace caso. Entonces sería la etapa difícil del semisextil, cuando esa comunicación no es favorable para él, y sin embargo eventualmente logra concretar con más estudios Mercurio, con más escritos Mercurio, con más estudios Mercurio logra concretar, con más investigación, logra concretar algo, y ese Mercurio va allanando el camino, el Mercurio en Tauro va allanando el camino a través de su tenacidad y su estructura, para que más adelante su propuesta, su teoría del psicoanálisis, Saturno en casa 8, pues vaya siendo aceptada eventualmente. Entonces, desde los dos ángulos podemos analizar este aspecto, como en alguna etapa de la vida puede resultar un poquito complicado, pero si se trabaja adecuadamente, eventualmente va a ser favorable a nuestra evolución. Y es algo muy importante de la dinámica de los aspectos, entender que no son estáticos, que no es algo porque así naciste, así te tienes que quedar. Si tienes ese aspecto complicado, tienes que vivir con él toda tu vida. No, los aspectos son más bien cuestiones de que nosotros tenemos que ir evolucionando, que ir trabajando, que ir haciendo algo con ellos. Analicemos ahora el otro semisextil, el de Venus con Mercurio. Ok, Venus en Aries en la casa 6. Venus en Aries nos habla precisamente de su amor por ser intrépido, por lanzarse, de su trabajo con mujeres también, puesto que fue lo que más trabajó en un principio, su trabajo con la mujer, con las mujeres de su época. Entonces, eso nos habla de ese Venus en la casa 6, casa del trabajo. Venus, precisamente todo este aspecto femenino, él trabaja mucho con mujeres, y de ahí va basando precisamente sus estudios semisextil con Mercurio, que eventualmente le van dando pauta para el otro semisextil con Saturno y concretar una teoría. Bien, un salto interesante aquí entre estos dos semisextiles de Freud, y un poquito de ejemplos de cómo puede funcionar el semisextil cuando lo trabajamos de manera de interpretación evolutiva, no de interpretación limitante, de decir tienes estos mal y te va a ir mal toda tu vida, sino de decir tienes estos a lo mejor un poquito conflictuado por los elementos en que se encuentran, por el tipo de aspecto, pero trabajando se puede ir resolviendo toda esta situación. Además vemos toda la obsesión de Freud por trabajar siempre hacia afuera, con el público, todos los planetas del lado derecho del hemisferio occidental, y su fuerza precisamente con ese Marte del hemisferio oriental, que resulta un aspecto también importante. Pero bueno, no es ahorita lo que estamos nosotros trabajando, pero sí quería llamar la atención un poquito respecto a la carta en ese sentido. Bien, entonces un poquito de los semisextiles. Pasemos ahora al siguiente aspecto, el aspecto de 60 grados, decíamos de 30 en 30, y su palabra clave es emoción, nos dice esta interpretación. La palabra clave para el sextil es emoción. Así como el otro eran algunas dudas, dijéramos, el primero es intensidad en la conjunción, el segundo son algunas dudas en el semisextil, y en este tercero, el sextil, hablamos de emoción. Y sin embargo, aquí lo compara, esta diapositiva nos menciona que la relación de trígonos se expresa con mucha facilidad. Entonces, la relación de trígonos parece muy bien, llegaremos al trígono. Mientras el sextil tiene algo de tensión. Es algo de tensión de la serie 2, esa que divide las cosas en dos. Esto es, si nosotros dividimos el círculo en dos, viene cierta tensión, que es la oposición. Si lo dividimos a su vez en dos, viene la cuadratura. Pero precisamente el sextil deriva de una partición en dos. El trígono entre dos nos da un sextil. Y el sextil entre dos nos da un semisextil, que ya veíamos la tensión del semisextil. Lo que no conocíamos es la tensión del sextil.
Semisextiles, ya habíamos conocido con cierta complejidad ahorita que lo veíamos, pero el sextil nunca nos hubiéramos imaginado que hubiera cierta tensión en él. Vamos a analizarlo. Sigue siendo un aspecto fluido, pero no es tan fluido como otros, a esto me refiero. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Precisamente nos lleva a que se va a ejercer cierta presión. ¿Sí? Son dos elementos que se manejan muy fácil, porque son, por regla general, el sextil se va a dar entre elementos muy afines, la tierra con el agua, el aire con el fuego, ¿sí? Pero a pesar de que es un aspecto fluido, en ocasiones, al no sentir nosotros presión por aprovechar las cosas, que sucede mucho con los aspectos fluidos, no hay presión. Entonces, al no sentir presión, ¿qué es lo que pasa? Pasa que perdemos oportunidades. Entonces, nos sentimos presionados con el sextil, pero después de haber perdido la oportunidad, no cuando se nos presenta. El sextil nos presenta muchas oportunidades, de hecho, pero las llegamos a perder, y la presión del sextil no es previa a, es posterior a haber perdido la oportunidad. Que es una cuestión también que sucede un poquito con los trígonos, o sea, nos deja perder cosas. Los sextiles y los trígonos nos llevan a perder cosas porque sentimos que todo el tiempo van a estar ahí simplemente. Y como el sextil nos habla mucho de comunicación, nos permite muchos enlaces, puede ser que nosotros tengamos una buena relación con alguien muy marcada por un sextil, a lo mejor que nosotros tenemos un planeta de sextil con esa otra persona o cualquier cosa, y entonces sentimos que siempre vamos a tener esa influencia, o siempre vamos a tener esa relación, o siempre vamos a tener ese contacto, y lo dejamos pasar, y ya cuando lo queremos aprovechar ya no lo tenemos, porque se perdió por alguna situación. Entonces, lo mismo puede pasar con nosotros. Nosotros en un sextil podemos sentir que tenemos una habilidad para algo, y sin embargo dejamos pasar el tiempo, y cuando ya queremos utilizar esa habilidad, pues a lo mejor ya se ha oxidado, ya se ha disminuido, ya no es tanto como nosotros esperábamos o como nosotros la recordábamos, vamos. Como por ejemplo cuando nosotros somos muy hábiles para hablar, pero no la utilizamos y dejamos de hacerlo, y nos dedicamos a otras cosas, tomamos otro tipo de trabajos y demás. Pero un sextil, por decir algo, de un Mercurio con Venus, por decir algo, que nos puede dar facilidad, o una buena voz, por ejemplo, nos puede dar una buena voz ese sextil de Mercurio con Venus, sobre todo si lo encontramos en ciertos signos que nos pueden ayudar bastante, Venus en Tauro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tener un sextil ahí nos puede ayudar un poquito a desarrollar o Venus en Piscis y Mercurio en Tauro, nos daría muy buena voz, por decir algo. Entonces, un sextil de este tipo nos puede dar muy buena voz, pero damos por sentado que tenemos buena voz, no la educamos, no la trabajamos, no la cuidamos, y eventualmente la perdemos. O sea, eso puede ser dado por los sextiles precisamente, que al no tener esa presión en un principio, después vamos a sentirnos presionados para desarrollar algo que perdimos cuando lo habíamos tenido desde el principio, y lo hubiéramos podido aprovechar si fuéramos un poquito más disciplinados. Pues más o menos como puede funcionar el sextil. Aquí vemos también que es un aspecto que lo conocemos como aspecto mayor. Aquí nos habla hasta 6 grados de orbe para el sextil. Vuelvo, yo soy siempre de orbes mucho más cerradas. Yo daría 5, 4 muy bien, 5 un poco forzado con planetas grandes, a lo mejor para el sextil. Pero bueno, aquí lo general es utilizar más o menos 6 como una orbe normal para un sextil entre dos planetas. Y aquí tenemos un sextil muy interesante, un Venus en Capricornio, en un sextil con la Luna, que pudiéramos, en Piscis, que pudiéramos interpretarlo un poco como que esa gran sensibilidad de la Luna en Piscis se ve, nos permite manifestar de maneras más fluidas las emociones bloqueadas en Capricornio. Entonces, esto podría facilitar un poquito la expresión emocional que Venus en Capricornio podría reprimir un poco, pero Luna en Piscis puede facilitarla. Entonces, una oportunidad de manejar nuestras emociones de una manera concreta, práctica, pero realista también, expresiva, sensata y demás. Y sin embargo, si dejamos de hacerlo, entonces puede ser que Venus empiece a pesar más, que esa luna es hipersensible de Piscis, y que empiece a resultar que eventualmente esas emociones se van haciendo cada vez más rígidas, más fuertes, y sin embargo la sensibilidad de la luna en Piscis se vaya desatando y después no sea más difícil de controlar. Es un poquito cómo podría funcionar el sextil, sobre todo en este ejemplo que tenemos aquí. Pero vamos a ver una carta también con algunos sextiles. De hecho, esta carta que vamos a ver tiene 3 sextiles, ¿sí?
Bueno, pero antes de eso nos dice que el sextil representa este desafío por actuar. Sí, aunque no hay mucha motivación para hacerlo, como decíamos, o sea, ese ejemplo que poníamos de tener muy buena voz, no nos sentimos muy motivados, sentimos que siempre la vamos a tener, y eso puede hacer que no nos sintamos impulsados a desarrollarla. Y eventualmente podemos perder esa buena voz o después trabajar mucho para poderla desarrollar, para poderla educar, para poderla explotar. Entonces es una situación que puede suceder con los sextiles. Y aquí nos habla que no existe un aspecto motivador porque los aspectos suaves no tienen el aspecto motivador de los aspectos analíticos, en donde la presión es muy, muy fuerte, muy, muy obvia. ¿Cuáles son los aspectos analíticos? Bueno, los aspectos analíticos es una versión que tiene un autor que nos habla que los aspectos analíticos son aquellos que nosotros conocíamos como aspectos tensos, ¿sí? Y que mucho más antes históricamente se consideraban como aspectos malos, que vamos a ver que no tiene nada de malo, como estamos viendo que los buenos tampoco son tan buenos, entonces por eso cambiamos nuestra forma de expresarnos de los aspectos, y estos que estamos viendo, al menos el sextil, es un aspecto sintético, se denomina sintético, mientras que los otros, un poquito más fuertes, se denominan analíticos. Bien, como una propuesta de manejar otra terminología para los aspectos que también puede resultar importante y no quedarnos con esa visión de bueno y malo que no ayuda a mucho y que ya está totalmente anacrónica. Bien, entonces, sextil pues decíamos que es un desafío porque lo tenemos ahí, pero no sentimos presión para realizarlo. Bien, pasamos pues a ver qué nos dice el sextil. Como decía aquí, como decía hace un momento, puede funcionar como un trígono débil y nos da esa oportunidad de aprender y ampliar horizontes sin tener que estresarnos. O sea, si nosotros vemos un sextil, lo empezamos a aprovechar, empezamos a vivirlo desde jóvenes en nuestra vida o independientemente, cuando nos damos cuenta que tenemos ese estilo y empezamos a trabajarlo, vamos a ver que nos resulta muy fácil desarrollar esos dos impulsos, esas dos energías, porque están enlazados de una manera muy armónica. Bien, pero sin estresarnos, sin que nos sentamos forzados a hacerlo. Y eso es importante también. Bien, pasamos pues ahora sí nuestra carta. Nuevamente tenemos un personaje europeo, vemos las casas muy, muy abiertas algunas y muy cerradas otras. También muy al norte, también de la Gran Bretaña. En este caso tenemos a la princesa Diana, la princesa del pueblo, como fue conocida, y vemos precisamente sus sextiles, que es lo que nos ocupa ahorita. Vemos una conjunción de Marte con Plutón en Virgo, que hace un sextil muy cerrado con Mercurio, un poquito abierto con el Sol también. Marte, pero Plutón sí alcanza muy bien el sextil con el Sol, y Marte lo alcanza bien con Mercurio, y Plutón también lo alcanza bien con Mercurio. Bien, entonces tenemos ese sextil múltiple, y tenemos otro sextil que conocemos como el sextil largo, que ustedes pueden checar en sus cartas, y prácticamente me atrevo a decir que todos tenemos el sextil largo, por el tiempo que duró, el tiempo que duró varias generaciones, que es el sextil de Neptuno con Plutón. Entonces, ese sextil conocido como sextil largo es el que da estas épocas de grandes desarrollos culturales en la humanidad. No teníamos un sextil largo desde el Renacimiento, y ahora lo hemos tenido en las generaciones allá desde los 40, 50, 60 hasta 70, el sextil largo que dio origen a todo este desarrollo que estamos viviendo. Por último, tenemos un pequeño sextil entre Urano con el medio cielo, ¿sí? Urano con el medio cielo. Son los sextiles que vamos a analizar en esta carta. Por ejemplo, tenemos el primer sextil que me llama la atención es Marte-Plutón sextil con el Sol. Bien, el Sol, una mujer sensible, una mujer cariñosa, una mujer empática, una mujer hogareña, seguramente, con su Sol en Cáncer. Tiende a proyectar esa imagen sensible, cariñosa, protectora, por su Sol en Cáncer. Y el sextil con Plutón y Marte, pues le da cierto carisma, le da cierta fuerza también, le da poder, le da energía, le da fuerza para trabajar en todo eso. Vemos aquí un sextil que tal vez en el principio de su vida no desarrolló tanto, pero que después fue entendiendo que esas eran características que ella podía desarrollar, y ya conforme fue avanzando lo desarrolló más, sobre todo en la época que estuvo casada con el príncipe Carlos, a lo mejor un matrimonio nada exitoso, pero que al final de cuentas le permitió a ella descubrir cosas de ella misma. Probablemente este sextil que había estado un poco descuidado, Marte-Plutón sextil con el Sol y con Mercurio, entonces ello se le permitió
entender su potencial comunicador, su potencial para proyectar esa imagen de protectora, de apoyo, causas humanitarias y demás. Y obviamente con ese sextil, con ese Plutón-Marte en casa 8, pues cierta sensualidad también respecto a su trato, respecto a su imagen, que eso fue lo que atrajo también mucho a algunos paparazzi, ¿no? Que era lo común, que se estuviera siempre rodeada de paparazzi y que al final de cuentas fue en cierto porcentaje motivo de su muerte también. Esta persecución de los paparazzis que se menciona ya históricamente, de que fue cuando se accidenta allá en Francia. Que obviamente ya la conjunción Marte-Plutón por sí sola y Urano ahí en la casa 8, pues nos hablan del tipo de muerte violenta que tuvo. Pero en el sextil específicamente, pues es una imagen precisamente tan carismática, tan vendida, dijéramos, como el hecho de que ella se dejara tomar una foto a un periodista le podía permitir sobrevivir un mes simplemente con la venta de una foto, a lo mejor hasta más, porque eran bastante bien cotizadas, como un gran imán de ventas, pues Marte, Plutón con Mercurio le generó a ella eso, y claro, la conjunción del Sol con Mercurio pues apoyaba muchísimo esa imagen de esta princesa. Bien, el sextil largo que como decíamos, compartimos muchos en varias generaciones, de Plutón con Neptuno, que básicamente lo que da es un gran poder de imaginación para transformar el entorno. Entonces, ¿y por qué me llama la atención este sextil? Y lo comento como algo histórico inclusive, porque como digo, participamos de este aspecto, porque precisamente es un aspecto que tenemos, pero que no todos deciden desarrollar. Es decir, en todos existe esa posibilidad de imaginarnos un futuro mejor y transformar las cosas para que ese futuro se dé. Imaginarnos por Neptuno y realizarlo, transformarlo por Plutón. En el caso de la princesa, su Marte metido en ese propio sextil, puesto que Marte, aunque no alcanza propiamente el sextil con Neptuno, pero sí está en conjunción con Plutón, y entonces eso de alguna manera lo mete un poquito al juego. Y entonces en ese sextil vemos cómo ella sí actuó, Marte actuó para desarrollar todo ese potencial que ella tenía para desarrollar un mundo un poquito mejor, ¿verdad? Entonces eso es características de ese sextil largo, Neptuno con Plutón. Por último, nuestro sextilito, decíamos, de Urano con el medio cielo, pues su imagen rebelde, transformadora, al estar investigando un poquito su biografía, se habla de que aquella entrevista en la que ella pues inclusive confiesa sus propias infidelidades, y habla de las infidelidades de su esposo, y después de esa entrevista aparece con un vestido que rompe completamente con los moldes impuestos para la realeza en Inglaterra, ¿no? Vestido muy elegante en el que muestra los hombros, en el que con un escote que le abarca pues toda la espalda también, y que le permite mostrar los hombros, y permite mostrar las piernas, un vestido bastante corto, aunque no, para la realeza, pues dijéramos que no se les permite ese tipo de modas, ese tipo de vestimentas. Entonces ella de esa manera manifiesta ese sextil rebelde, haciendo Urano haciendo sextil con el medio cielo en contra del estatus, en contra de la monarquía, en contra de la autoridad, en contra inclusive rompiendo con el propio esquema que ella había mantenido para la realeza todo ese tiempo, rompiendo con esa imagen. Entonces, ven, un poquito de estos sextiles de la princesa Diana, otro personaje interesante de la historia y que nos permite entender un poquito cómo funcionan estos ángulos entre las energías, entre los impulsos. Pasamos pues ahora al siguiente aspecto, uno de estos que llamamos aspectos analíticos, aspectos fuertes, aspectos tensos, la cuadratura, ¿sí? Que hace 40 años era considerada todavía el peor de los aspectos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué potencial tiene esta cuadratura. Potencialmente es conflictiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque independientemente de los planetas que estén metidos ahí, existe cierta tendencia, cierto pleito entre esos planetas para obstaculizar el desarrollo del otro impulso o del otro planeta. Esto es, los planetas están tensos, uno quiere ponerse sobre el otro, se quiere desarrollar más, y eso sucede mucho con la cuadratura. Pero eso, el hecho de que el otro planeta no esté dispuesto a dejarse, dijéramos, está en constante conflicto, pues es también que lo hace muy dinámico este aspecto, lo hace muy interesante. Vamos a ver.
¿sí? Se le considera pues un aspecto inhibidor, un aspecto duro, un aspecto malo, decíamos, porque las cuadraturas manifiestan presión, básicamente manifiestan presión. Y esa presión nos lleva a actuar de acuerdo a los planetas involucrados. Es decir, si nosotros tenemos cuadraturas, somos personas que actuamos, que hacemos cosas. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos de no estar actuando, simplemente porque nos sentimos incómodos con cierta tensión que tenemos adentro y esa tensión solo la podemos manifestar actuando. Esto es, no nos vamos a quedar como observadores, como sucede con los otros aspectos, los aspectos sintéticos, nos parece muy fácil, decimos en cualquier momento lo hago, y nos parece fácil mantenernos ahí a la expectativa. Mientras que los aspectos duros dicen, no, me voy a retar a ver si puedo, voy a ver si lo puedo lograr, me voy a poner a prueba, me voy a poner en actividad y vamos a ver qué podemos lograr con esta tensión que me está generando los planetas dentro de mi propia naturaleza. Bien, como por poner un ejemplo, si pudiera Marte cuadratura con Urano, pues obviamente nos puede dar un temperamento explosivo e impredecible, explosivo por Plutón, perdón, por Marte, e impredecible por Urano. Pero también nos puede decir en qué áreas tenemos que trabajar para manifestar el lado positivo de estos dos planetas. Como vemos, las cuadraturas son 90 grados, también les vamos a dar una orbe amplia de hasta 6 grados, para margen, pues 6 grados antes, 6 grados después, planetas grandes. Los chicos a lo mejor bajamos un poquito a 5, pero son orbes bastante amplias, bastante considerables. Ahora aquí en los demás, en lo personal me quedo con 6, perdón, 5, 6, ya como mucho entre planetas muy grandes como el Sol o Júpiter. Bueno, el Sol y la Luna, por no ser planetas, tienen orbes muy grandes por su tamaño el Sol y por su cercanía a la Luna, o Júpiter por su tamaño también, o Saturno. Los otros no les doy tanta orbe, bien. Entonces, nos dice dónde podemos trabajar en forma enérgica para manifestar la naturaleza más positiva de esos planetas. Bien. Entonces, esa persona, obviamente, si tiene ese carácter, ese temperamento explosivo e impredecible, obviamente va a buscar la manera de hacer algo constructivo con ese temperamento, puesto que si está en cuadratura, va a decir, bueno, esto lo tengo que usar para algo. Y eventualmente, aunque sea explosivo e impredecible, eso lo puede llevar a hacer cosas positivas, aún dentro de su misma impredecibilidad o su explosividad. Bien. Entonces, se representa como un desafío. Sí, esto es, ya la astrología moderna, decíamos, ya no hablamos de aspectos buenos o aspectos malos, ni siquiera de aspectos tensos o aspectos suaves, hablamos ahora de aspectos retadores, de aspectos sintéticos, de aspectos analíticos, y buscamos otro lenguaje, lo hemos estado buscando por 40 años o más, pero sí vamos poco a poco encontrando que podemos entender los aspectos desde otro ángulo. Las cuadraturas, decíamos, hacen personas muy dinámicas. También otro asunto que en el pasado resultaba complicado para los poderes, que siempre lo ha resultado, pues el poder siempre tiene miedo de aquellas personas que se mueven, que actúan, que no están conformes, y eso hace las cuadraturas, hace personas que actúan, que no están conformes, que se mueven, que reprochan, que hacen manifestaciones. Entonces, esas son las cuadraturas, y obviamente, pues, en esta mentalidad que tenemos actualmente no podemos pensar que eso sea algo negativo, aunque habrá quienes lo sigan viendo como algo que les rete, que les ponga a prueba su estatus, vamos, que les ponga en riesgo su poder. Bien, entonces sí, efectivamente las cuadraturas nos muestran dónde tenemos que trabajar y qué pruebas tenemos que pasar antes de poder crecer, antes de poder madurar. Pero lo importante es ser conscientes del potencial que tiene la cuadratura y desarrollarlo en forma constructiva. Eso es lo importante de conocer la cuadratura, saber cuál es su potencial inherente. Vamos a ver. Aquí tenemos una carta. En este caso vamos a trabajar 3 cuadraturas. Tenemos a Venus con Urano, a Venus a 29 de Capricornio, cuadrando a Urano a 27 de Aries. Tenemos a Urano con Plutón por el otro lado, ¿sí? Urano con Plutón, efectivamente, también están en cuadratura, y Marte con el Sol. 3 cuadraturitas que vamos a trabajar aquí. Obviamente, Mercurio está involucrado en las cuadraturas, puesto que está en conjunción con el Sol, entonces aparecen 2 aquí, Mercurio y el Sol con Urano. Y las otras dos, bueno, quedan aisladas. También tenemos otra cuadratura de Neptuno con el ascendente. Bien, algunas cuadraturas que trabajar. En este caso nos encontramos con otro cantautor. Se trata de Elvis Presley.
Esta es la carta de Elvis Presley, en donde vemos estas cuadraturas y vamos a ver qué desafíos se presentan. En primer lugar, un sol en Capricornio, que lo hace ser una persona convencional, una persona tímida, una persona retraída, una persona a lo mejor un poco insegura en su juventud, sobre todo por la oposición que tiene el sol con Marte. Sol Mercurio está en oposición, perdón, con Plutón. Sol Mercurio está en oposición con Plutón. Mercurio muy cerca del Sol, entonces esto le genera ciertas inseguridades, sobre todo en la primera etapa de su vida. Eso también nos lo muestra el regente del ascendente en Escorpio y cerca de la casa 12, entonces una persona bien retraída, tímida, con dificultades para expresarse, la luna en Piscis, apocado, a lo mejor sensible, pero poco directo, poco franco. Nada de la imagen que nosotros conocemos de Elvis Presley ya en su madurez como artista, y que obviamente es el trabajo que se hace sobre esa cuadratura que tiene el Sol con Urano. El Sol y Mercurio con Urano lo hacen ser precisamente otra persona muy querida por los medios de comunicación, debido a lo que él hacía, cosas rebeldes, cosas novedosas, cosas diferentes, encauzando pues una cuadratura del Sol con Urano, convirtiéndose pues en el rebelde después de haber sido ese niño bien portado y ese niño tímido de la infancia. Sí, la cuadratura de Plutón con Urano, pues obviamente ya se va un poquito más allá. Plutón en la casa 8, lo cual lo convierte eventualmente en un símbolo sexual, inclusive por esos movimientos de cadera que eran característicos de él al bailar. Entonces, eso ya nos muestra esa rebeldía enfocada en otro ángulo, en el aspecto de convertirse, decíamos, en un ejemplo o en un icono sexual también. Bien, también a través de sus películas y todo eso, bueno, se va mostrando toda esta imagen. Son cuadraturas que obviamente no se van a desarrollar al principio de la vida, que al principio de la vida pueden ser muy limitantes. Urano en cuadratura con Mercurio lo pudo haber hecho muy nervioso, también muy inquieto, lo cual se manifestó también en sus primeros años de vida, y eventualmente ya trabajando en la cuadratura le va dando mucha más seguridad, pero vemos que se forza a actuar por la cuadratura del Sol con Marte, y Marte en la casa 10 en Libra. Entonces él lo que quiere salir es a la sociedad, proyectarse, desarrollarse, ser alguien, y obviamente esa cuadratura del Sol con Marte lo va impulsando para salir adelante, hasta que eventualmente va logrando sus éxitos, se va colocando, se va haciendo este personaje que conocemos. La cuadratura de Neptuno con el ascendente me llama mucho la atención, puesto que él empieza precisamente empieza a descubrir que tiene buena voz cantando precisamente para coros de la iglesia. Entonces ahí vemos cómo esa posibilidad de la parte religiosa, mística del Neptuno cuadrando con su ascendente en Sagitario, pues lo hace también empezar por ahí, pero eventualmente también ponerse en tensión o ponerse en algún conflicto con este tipo de pensamiento rígido, que a lo mejor en su Capricornio era muy apropiado al principio de su vida, pero que eventualmente se va haciendo mucho más Sagitario, mucho más abierto, mucho más libre, mucho más expansivo, y probablemente haya entrado en conflicto también con todas esas creencias religiosas de su primera parte de la vida. Bien, un poquito de las cuadraturas y cómo nos impulsan a actuar, nos impulsan a desarrollarnos, nos impulsan a ser alguien. Bien, estamos llegando por aquí a la mitad de los aspectos. Estamos, digamos, los 90 grados, si van a cerrar lo que son los aspectos de cada 30 grados. Y pasamos pues de 120 a 150 grados, perdón, de 90 a 120 grados, el trígono. El trígono, este aspecto que para todos tradicionalmente aparece como maravilloso, tienes muchos trinos, te va a ir muy bien, que no sé qué. Obviamente son planetas que están en el mismo elemento, por regla general, pero con diferentes cualidades. ¿Sí? Hay uno en cardinal, otro en fijo, hay uno en fijo, otro en mutable, uno en cardinal, en fin, pero del mismo elemento. Todos agua, todos tierra, todos aire. Y entonces ahí las energías fluyen muy bien, nos dan dones, nos dan cosas útiles para nuestra vida, nos dan cosas que a nosotros nos gusta disfrutar, pero generan demasiada facilidad los trinos. Vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Abarca un tercio del círculo y tradicionalmente, pues así como el número 2 nos habla de divisiones, de polarizaciones, el número 3 nos habla de flujo, nos habla de lo divino, nos habla de esas posibilidades que nos han sido regaladas, que no son fáciles, que no son dadas. Pues estas bendiciones, dijéramos, se asocia con el número 3, que se considera divino por el tema de la Trinidad, en la mayor parte de las religiones, ese misticismo de los números y demás.
Y se nos aparece así como si nos hubiera dado un regalo la vida. Por regla general, sí, efectivamente el trino se experimenta como apoyo o ayuda. Sí es algo que nos va a facilitar un poquito las cosas, donde vamos a fluir muy bien, pero vamos a ver qué riesgos se corren también con eso. ¿Sí? Aquí vemos que los planetas, pues obviamente no tienen obstáculos, los flujos son muy suaves, muy padres, muy agradables, por efecto de que están en dos elementos muy exactamente iguales. Entonces, en este caso la energía surge de manera natural, no necesitamos hacer ningún esfuerzo, no tenemos que ganar. ¿Sí? Y son áreas en donde sentimos que no tenemos que luchar, que no tenemos que hacer esfuerzos, que todo se nos es dado de manera muy fácil. Y aquí es precisamente donde es el conflicto con el trino. Si las cosas son demasiado fáciles, no luchamos por ellas, pueden resultar que no se esté desarrollando el carácter, que no se esté desarrollando las posibilidades, que no estemos ejerciendo fricción, vamos. Lo que genera la cuadratura es fricción, lo que genera el trino es lubricación, todo fluye muy fácil, todo va muy bien, no hay problemas. Entonces, siendo que esa parte nos resulta muy cómoda, pues entonces podemos concentrar nuestras energías en las otras, en las partes tensas, en las partes de los aspectos que nos van a resultar complicados. Eso tal vez sería el mejor regalo del trino, de decir, ok, tengo el trino, no me preocupo por eso, ya sé que lo voy a sacar adelante, y me puedo concentrar en esto otro que sí me está costando un poco de trabajo, en esto otro que sí se me está resultando un poco difícil en mi vida, en esta parte que no está fluyendo y que no estoy atendiendo o que me está generando problemas. Bien, entonces, aquí viene el detalle con los trinos. Si hay demasiados trinos en el horóscopo, entonces parece no haber motivación en el individuo, no hay necesidad de desarrollarse, ¿sí? Todo le parece tan bien que no ve la necesidad de cambiar nada. Hace algunos meses, poquito previo a la pandemia, platicaba con un joven que dice que ha recorrido el mundo, que dice que tiene su negocio, que tiene lo que necesita, que está muy cómodo, y efectivamente tiene muchísimos trinos. Entonces, ¿qué es lo que él siente? Que su vida está resuelta, que no tiene ningún problema, que no requiere ningún avance, que no necesita nada. Entonces, esa es la situación de los trinos, la sensación es esa de decir, ¿para qué me preocupo si tengo todo lo que necesito? Entonces no necesito cambiar nada. Como él dice, bueno, pues ahí me voy a echar voy a ampliar un poquito mi negocio, voy a hacer algunos cambios, no, nomás para entretenerme, pues, o sea, no es que lo necesite, simplemente es que dice, como que se aburre, pues, entonces es una característica de los trinos que de repente nos sentimos también hasta aburridos porque todo se nos da muy fácil. Henry Wergarten, un investigador de allá de principios del siglo XX, desarrolló algunos estudios respecto a trinos, a muchos trinos en las cartas, y obtuvo el siguiente resultado. Se encontró con que muchas personas que tienen cierto grado de discapacidad tienen muchos trinos en las cartas. Esto es que debido a su situación, a su discapacidad, todo les era dado muy fácilmente, o sea, todo, ya sea que el Estado, su familia, alguna persona les ofreciera todo lo que ellos necesitaban, ellos no tienen que esforzarse, no podían esforzarse además por su discapacidad. Entonces, vemos cómo los trinos no siempre son tan bonitos como por lo general nos los pintan las tradiciones o en las antiguas escritos astrológicos que nos decían, tienes trinos, te va a ir fabuloso, vas a estar bien, vas a disfrutar toda tu vida. Pueden generar muchos problemas, sobre todo en este caso, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí de grandes trinos, en donde tenemos los tres elementos, los tres signos del mismo elemento ocupados. Entonces hace un gran trino en la carta. Requieren algunos aspectos tensos para funcionar bien los grandes trinos. Así solos no funcionan muy bien. Requieren algo que los haga un poco de contrapeso. Tienen algunos aspectos que decíamos analíticos, algunos aspectos de fricción, como puede ser algunas cuadraturas, y una oposición sería ideal para un gran trino. Entonces, vemos cómo los trinos no siempre son esas bendiciones, pero el exceso de bendiciones también nos puede hacer daño. Al final de cuentas estamos nosotros aquí para resolver problemas, para desarrollarnos, para crecer, para enfrentar situaciones, y no simplemente para estar así, como decía este joven, dice, pues simplemente disfrutando de la vida y esperando que llegue algo, porque no llega nada. O sea, él decía, pues todo me va bien, o sea, no tengo ninguna necesidad, ya conocí el mundo, no tengo compromisos, no tengo hijos, o sea, también esas formas de
de sentir o de pensar pueden estar relacionadas con los trinos, es decir, ¿para qué meto en problemas? O sea, no tengo necesidad de meterme en problemas y por lo tanto no busco una relación, no busco hijos, no busco un trabajo, sino que ya como él decía, pues tengo mi negocio, y quienes dicen, bueno, pues tengo una herencia, o tengo un dinero, o logré esto, y pues ahí me la voy llevando sin mayores esfuerzos. Y eso riesgo con los trinos. Bien, tenemos aquí la carta de los trinos. Y aquí efectivamente tenemos el gran trino que yo mencionaba, o sea, ese gran triángulo verde que se forma ahí en el centro de la carta. Y vemos trinos obviamente entre Saturno-Urano, trígono con Sol-Mercurio, Saturno-Urano, trígono con Neptuno, Neptuno cerrándolo con el Sol-Mercurio. Como los trinos, esos son todos los trinos. No, hay otro trino todavía de Plutón con el medio cielo. Bien, nos vemos muchos trinos en esta carta. Nuevamente una actriz. En este caso se trata de Sharon Tate. Sharon Tate, esta persona que al final de cuentas se viene haciendo famosa más que por sus películas, que sí tuvo películas destacadas, a final de cuentas, con buenas críticas, por su asesinato en manos de esta secta de Charles Manson. Entonces, aquí tenemos pues un caso de muchos trinos en donde vemos que esta persona pues de alguna manera se le fueron abriendo las puertas, tenía talento, tenía belleza, tenía posibilidades, y se le fueron abriendo las puertas de maneras muy sencillas. Obviamente hubo retos y hubo cosas que trascender, sí hay aspectos tensos que le ayudaron precisamente a que tuviera que esforzarse en algunos aspectos, obviamente, ¿sí? Pero vemos al final de cuentas cómo estos trinos al final no resultaron tan buenos, ¿no? Se casa con el productor Roman Polanski, además, director del productor Roman Polanski, por lo tanto, pues tiene abiertos, dijéramos, de alguna manera las posibilidades de desarrollarse en la industria cinematográfica. Pues al estar casada con una persona con esa carrera ya hecha y con esas posibilidades de apoyarle a colocarse, pues le resultó cómodo. También cómodo se le hizo integrarse este tipo de a lo mejor no era tan clara, tan objetiva, pensó mucho que todo esto sería buena voluntad, que la gente quería lo bien para ella, sentía a lo mejor que las cosas eran demasiado fáciles en ese sentido. En su matrimonio, obviamente, los trígonos que tienen en su casa 7, su confianza, su Neptuno también en trígonos con estos otros dos conjunciones, en fin, eso nos muestra cómo al final de cuentas tanto trino y tanta facilidad en muchas cosas, pues la fue llevando a una situación que la condujo a la muerte, estando embarazada ya como 7, 8 meses de embarazo, si mal no recuerdo. Entonces muere ella, muere su bebé, y eso es precisamente por lo que la recordamos actualmente, ya no tanto por sus actuaciones y sus películas, sino por su muerte, que la lleva a la fama. Bien, entonces vemos cómo los trinos en ocasiones no resultan tan bonitos como nosotros esperábamos, y no nos quitan tampoco del sufrimiento, nos quitan de ciertas situaciones que pueden ser complicadas en nuestra vida. El tema de su asesinato, pues pudiera verse por la oposición del Sol con Plutón, o pudiera verse por esa casa 8 en Acuario, con una muerte inesperada, en un grupo de amistades, incluso varios muertos ahí en la casa 11, en fin, otros temas que no tienen ahorita que ver mucho con los trinos, pero que nos aclaran un poquito algunos puntos de esta vida complicada de esta actriz al final, sobre todo. Bien, entonces vamos a pasar a los dos últimos aspectos que nos quedan. Llevamos ahora sí 120, vamos a 150. Otro aspecto no tan conocido, no tan utilizado, muchas veces se pasa por alto, aunque vemos cómo muchos programas sí lo manejan. Ahí aparece en azul estos aspectos de quincunce o quincuncio, como lo conocemos. Vamos a analizarlo pues un poquito en nuestra siguiente diapositiva, ¿sí? Aquí nos encontramos nuevamente con un esfuerzo para poder conciliar estos dos planetas, estos dos impulsos. No importa que los impulsos sean positivos, que dijéramos, mira qué padre, un quincuncio de Mercurio con Venus, por decir algo. No puede ser quincuncio de Mercurio con Venus. Un quincuncio del Sol con Júpiter, por decir algo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que encontremos algo así, ¿sí? Y que digamos, no, esto va a apoyar mucho al crecimiento de la persona, una persona optimista, una persona realizada, en fin, muchas ideas. Pero no funciona así de fácil, no en quincuncio, porque la naturaleza de los dos signos es complicada. Nuevamente nos encontramos la naturaleza
de la cuadratura, en cuanto a que son elementos opuestos. Por ejemplo, el fuego se puede oponer aquí con la tierra o con el agua, ¿sí? En el quincuncio, o el agua se puede oponer con el fuego, con el aire, en fin, son signos de naturaleza diferente, y eso hace que precisamente se complique pues la integración de estos impulsos en nuestra propia carta. Bien, sin embargo la tensión no es mucha, no es tan fuerte como la cuadratura, ni es totalmente tan opuesta como la oposición, que ya veremos un poquito más adelante, ¿sí? Pero sí genera cierta tensión, y vamos a ver, tal vez por eso en la mayor parte de las cartas se maneja con un aspecto con otro color. Ya decíamos que los sintéticos se manejan generalmente en verde, los analíticos en rojo, y el quincuncio se pone en azul, así como diciendo, bueno, tiene una naturaleza un poquito complicada, pero no tanto como otros. ¿Sí? Se le considera un aspecto de deseo o anhelo, ¿sí? Es algo que nosotros anhelamos, quisiéramos solucionar, quisiéramos desarrollar, y son temas importantes a los que tenemos que trabajar, tenemos que enfrentarnos. Una de las características más fuertes del quincuncio es que puede generar problemas de salud. Es una de las características más fuertes. Porque al final de cuentas la atención de los otros aspectos de los otros aspectos difíciles, de los analíticos, nos lleva a quererlo solucionar. El quincuncio es una atención muy ligera que no siempre nos enfocamos en solucionar, pero que eventualmente esa atención acumulada puede llegar a generar problemas de salud. Bien. Entonces, el hecho de que no podamos tener éxito que nosotros queremos con el quincuncio nos puede dar un impulso para considerar y cambiar nuestros patrones de comportamiento, ¿sí? Y apunta a nuevas posibilidades, es una característica del quincuncio, apuntar a nuevas posibilidades. En este caso, que nos pone aquí la diapositiva Marte con Urano, pues no podemos hablar de la impulsividad de la cuadratura Marte-Urano, pero sí podemos hablar de cierto nerviosismo, como decimos, no es la tensión tan acelerada de la cuadratura, pero sí genera un poco de tensión. Y el reaccionar de maneras muy originales o muy diferentes, que en ocasiones nos puede llevar, ese nerviosismo eventualmente nos puede llevar a algún tipo de problemas orgánico. Bien. Como decíamos, son ajustes de tensión que son más bien menores. Los patrones de tensión son relativamente menores, pero muy constantes y muy difíciles de resolver. ¿Sí? Y es otra interpretación que se le puede dar al aspecto, podemos llamar un aspecto de ajuste, cosas que tenemos que ajustar en nuestras vidas, cosas que tenemos que trabajar para que queden un poquito mejor, pero que nos cuesta trabajo ponerlas en orden. Siempre nos va a costar trabajo ponerlas en orden cuando se trata de quincuncios. Bien. Aquí tenemos otra carta nuevamente para analizar los quincuncios. Tenemos aquí 3 quincuncios, no son tan frecuentes, pero aquí tenemos 3. Y tenemos el quincuncio de Neptuno con el ascendente. Muy interesante ese quincuncio en este personaje. Sol con Neptuno, o sea, los 2 puntos más personales de la carta están en quincuncio con Neptuno. Interesante. Y la conjunción Mercurio-Urano en quincuncio con Plutón. Bien. Analicemos un poquito esta carta. Este es un personaje de la política. Se trata del expresidente y exactor Ronald Reagan. Y vemos aquí estos quincuncios de Neptuno con su ascendente y con su sol. Y me llama la atención por lo siguiente, o sea, fue una persona que nunca perdió la confianza, que nunca perdió la fe. De hecho, él era muy religioso. A lo largo de toda su vida siguió siendo muy religioso. Y eso generaba cierta tensión por el tipo de trabajo que él desempeñaba. O sea, tal vez como actor no hubiera habido mucho problema, pero como presidente, sin duda alguna, debe haber tenido ciertos conflictos, cierta tensión. Como presidente y teniendo que tomar decisiones de tipo mundial y a veces no muy alineadas con el tema religioso, sino más bien decisiones de tipo práctico, de tipo objetivo, realista y en ocasiones hasta cruel, obviamente, pues el quincucio debe haber generado mucha tensión en su propia naturaleza interna, ¿sí? Además de que era una persona muy susceptible a las influencias externas también, otro detalle de tensión. Y lo vemos claramente en el hecho de que su esposa le manejaba mucho la agenda y su esposa a su vez lo manejaba a través de la astrología.
Y para nosotros como astrólogos puede resultar, ¡ay, qué interesante que un presidente haya manejado su agenda de forma astrológica! Pero no es muy bien visto siempre a nivel social o a nivel científico que una persona maneje todo a través de la astrología. Nosotros sabemos que es práctico, que es útil, que funciona y demás, pero en esos niveles de la política, a pesar de que yo sé que seguramente muchos lo hacen, no lo dicen precisamente. Y sin embargo, su caso era bastante conocido. Inclusive existe un libro que escribió la misma astróloga después de que ellos terminaron su presidencia, en donde dice cómo ella era la asesora de la primera dama, la asesora de Nancy Reagan, y Nancy Reagan a su vez pues influenciaba mucho sobre su pareja Neptuno en la casa 7, precisamente en quincuncio con el ascendente y con el sol, de estos dos puntos personales, que nos muestran la gran influencia que tenían las creencias de todo tipo sobre este presidente, o sea, las creencias en temas que al final de cuentas, por más que nosotros podamos demostrarlo, hemos hecho por años que la astrología funciona, pues a nivel científico sigue teniendo todo ese dijéramos, tabú de que es algo que no se debe utilizar o que no funciona bien. Por otro lado, tenemos el quincuncio de la luna en Tauro, en su casa 5 con el medio cielo, que seguramente también sus gustos o su pasión por lo que era la parte creativa, la parte artística, pues entrar en conflicto con sus propios intereses. De hecho, él empezó a meterse mucho en la política precisamente a través de de dirigir sindicatos de actores y situaciones ahí precisamente relacionadas con la actuación, puesto que era lo que él se dedicaba. Bien, por último tenemos aquí la cuadratura Mercurio-Urano, lo cual le da, bueno, el Acuario, su Acuario natal, su regente o su dispositor del Sol Urano en conjunción con Mercurio, obviamente lo hace muy abierto a otras nuevas ideas, nuevas posibilidades, nuevos pensamientos, o abierto a la astrología precisamente. Pero en quincuncio con Plutón, que seguramente le generaba cierta tensión social, pues, con algún segmento de la población o del público que él tenía que dirigir en el caso de Estados Unidos, de todo el país, por efecto de que a lo mejor no era muy bien visto estas cosas que él hacía o cómo pensaba o cómo se manejaba su día con día. Y que seguramente le generaron algunos conflictos como su intento de asesinato, pues ese quincuncio de Plutón con Mercurio, ¿sí? En un evento público de comunicación y todo de manera inesperada, Urano recibe ese balazo ahí que le pone en riesgo su vida, que es precisamente el Plutón de una persona desconocida, de un ente social, pues de casa 7 también, que así muestra pues cómo es que incluso puede en un momento dado generar, debido a la constante tensión, ciertas cosas que nos hagan daño, que nos causen problemas. Bien, vamos a concluir pues en este avance de 30 en 30 grados con nuestra plática de hoy, con el último de los aspectos mayores, que es la oposición. Cuando dos planetas se enfrentan directamente entre sí. Bien, la oposición es un aspecto nuevamente analítico, nuevamente tenso, complejo. ¿Por qué es complejo? O sea, entender el trígono es fácil porque son del mismo elemento y de alguna manera se apoyan uno al otro. Pero los aspectos analíticos siempre cuestan un poquito más trabajo de entender, porque en este caso nos encontramos dos planetas, entonces ¿con cuál me quedo? Hay una oposición, siempre que hay una oposición hay un dilema, y si hay un dilema tengo que tomar una decisión, ¿de qué lado me voy? Y esa es la naturaleza de la oposición, genera dilema, genera tensión, y de qué lado, con cuál me quedo. Aquí podemos definirlo por efecto de, si hay un planeta en casa 1, nos quedamos con casa 1, el otro está en casa 7, ese lo vamos a dejar un poquito de lado, porque está en casa 7. Y la casa 1 es mucho más personal, obviamente, entonces nos quedamos con la casa 1. Pero si lo tenemos, por ejemplo, entre casa 4 y casa 10, ahí resulta un poquito más complicado, o sea, ¿cuál de los dos con cuál de los dos nos vamos a ir? O sea, interpretar las oposiciones implica darnos cuenta en dónde está la oposición, en qué casas, en qué signos. Ahí tendríamos que ver, por ejemplo, si tenemos a Saturno puesto a Júpiter y Saturno está en Capricornio, ahí tenemos un problema serio porque Saturno está en regencia y Júpiter está exaltado. Entonces ahí tenemos un problema serio. ¿Con cuál de los dos planetas se va a ir esta persona? ¿Con cuál de los dos se va a afinar más? Ahí tendríamos, por ejemplo, que ver a la Luna. Saturno está en su regencia, pero ¿dónde está la Luna? Si la Luna es fuerte y a lo mejor también está en Cáncer en función con Júpiter, se va a ir hacia Júpiter y la Luna en Cáncer, obviamente.
Pero si por otro lado esa luna está en Capricornio, pues obviamente se va a ir por Saturno, puesto que al final de cuentas Saturno está disponiendo también de Júpiter en Cáncer por disposición múltiple. O sea, primero la luna dispone de Júpiter en Capricornio y Saturno dispone de la luna en Capricornio. Entonces, eso ya dependerá de otros factores para ver con cuál de los planetas nos vamos a sentir más afines y con cuál nos vamos a quedar. Y con ese planeta que nos quedemos, va a hacer que el otro empiece a perder fuerza. Ahorita vamos a ver un poquito cómo funciona esto, ¿sí? En forma de proyecciones, ¿sí? Si esa energía queda desatendida, o sea, uno de los planetas queda desatendido en la oposición, esto va a funcionar en forma de proyección. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando nosotros no hacemos nuestro ese planeta, ese impulso, esa energía, esa fuerza que el planeta representa, no la hacemos nuestra, esto es, no la integramos. ¿Y cómo la vamos a integrar? Haciéndonos conscientes de que la tenemos y que la tenemos que vivir porque forma parte de nuestra vida. ¿Cómo no la integramos? Cuando no la queremos aceptar. Hablamos de una posición Júpiter-Saturno, por poner un ejemplo, ¿sí? En Cáncer y Capricornio. ¿Qué pasa con esta posición? Supongamos deseamos Saturno en Capricornio, en casa 10. Entonces es una situación de la que la persona es ambiciosa, es estructurada, es rígida, es trabajadora, quiere lograr un estatus, quiere lograr unas metas. Ok, Saturno está ahí fuerte. ¿Qué descuida? Descuida el hogar. Descuida el hogar, descuida Júpiter en casa 4, no se, o sea, se dedica nada más a la imagen, a desarrollarse, a crecer, a salir. Entonces, su Júpiter en la casa 4, que está exaltado además, que también es fuerte, pero Júpiter, esto es, no le da un sentido, es lo que nos ayuda a Júpiter a lograr. No le da un sentido trascendente, se queda con un sentido práctico en la vida, que es más tipo Saturno y más Capricornio. Y empieza a caer en ese tipo de pensamiento de que el fin justifica los medios, y por lo tanto hace todo lo que tenga que hacer para lograr sus objetivos, descuidando toda la parte formativa de su hogar que pudo haber tenido de manera muy importante a través de una imagen fuerte de padre y de un padre a lo mejor culto, a un padre a lo mejor en buen estatus social. Pues esta persona se puede convertir en un junior, decir, ok, mi padre a lo mejor lo hizo en forma legal, dijéramos, en forma de trabajo, en forma sana, dijéramos, todo lo que haya logrado, pero esta persona quiere mantenerlo en formas meramente convencieras, meramente de interés, meramente de tipo frío, objetivo, realista y sin ningún sentido filosófico, sentido de apoyo a los demás en Cáncer. Y todo empieza con su precisamente. Entonces, esas fuerzas, dijéramos, familiares, se van proyectadas. Esto es, Júpiter en Cáncer no lo va a integrar y entonces se va a ver proyectado en forma de situaciones complicadas en su familia, en primer lugar, en forma de situaciones a lo mejor de familiares también, en forma de familiares que se alejan de alguna forma, a lo mejor por muerte, a lo mejor por estar inconformes con él. Entonces, todos esos impulsos la familia lo empieza a excluir, lo empieza a segregar, y entonces todo eso se debe precisamente a que ese Júpiter no está siendo integrado. ¿Sí? Es un poquito más obvio cuando hablamos de este ejemplo de Marte. Pues todo caso, por la misma naturaleza de ese Marte del lado izquierdo de la carta, sería más fácil que Marte quedara integrado y que Urano quedara más bien desintegrado. Si Urano no está quedando desintegrado en esta posición que vemos aquí en la diapositiva, entonces la persona no le va a ser muy fácil, sobre todo que aquí vemos que parece tener un ascendente a principios de Libra, ¿sí? Entonces no le va a ser muy fácil cambiar a esa persona y va a tender a mantenerse simplemente en un ámbito de quedar bien con la gente, de ser muy sociable y todo, muy directo también por el Marte, pero muy egoísta. Entonces no hace muchos cambios en su vida. Entonces empiezan a ser forzados, la misma vida le empieza a hacer cambios que él no quiere, y eso es cuando Urano es proyectado. O sea, la vida nos hace cambiar cuando nosotros no queremos hacerlo en forma voluntaria, y ese es Urano proyectado. Entonces, bien, es así como funcionan estas proyecciones, muy frecuentes en las oposiciones que algunos de los planetas queden proyectados, o que también, por una de la vida nos afinemos con uno de ellos y por otra temporada nos afinemos con el otro. También eso sucede. Bien, lo difícil es integrarlos, y es el gran reto de la oposición, integrar estos dos impulsos. Bien. Entonces, hay que hacerlos trabajar juntos y en vez de estarse peleando uno con el otro, en vez de ponerse con el otro, ese es el gran reto de la oposición. Y eso lo vamos a analizar pues, en nuestra carta de ejemplo. Bien.
¿Qué tan fácil o difícil sea la integración? Pues depende obviamente de la naturaleza de los planetas. Si fueran similares, sería un poquito más fácil, pero si son de naturaleza distinta, va a ser más difícil. ¿Qué decíamos con ese Júpiter-Saturno? Pues que son de naturaleza completamente opuesta, y obvio, si la persona se va a dedicar estrictamente a lograr sus objetivos, a lograr sus metas, sus ambiciones, más con Saturno arriba, pues va a ser difícil que piense en los demás, que haga alguna asociación o que haga algún apoyo financiero, o que con todo eso que logre apoye a su familia, en fin. Va a ser difícil por la naturaleza tan opuesta de los planetas. Entonces, imposible no lo es, nunca va a ser imposible, pero sí se va a complicar un poquito más. Y por otro lado, esa persona se queda atorada por ahí en la parte de Júpiter, que dijéramos se queda abajo en casa 4, Júpiter, el gran padre, el gran proveedor, el gran líder de su hogar y demás, pero con muchas ambiciones frustradas por Saturno arriba, y entonces se va a quedar con el Júpiter abajo. Y claro, puede suceder que sea alternado, ¿no? Que en una temporada funcione de una manera y después cambie y funcione exactamente de la contraria. Lo difícil es que vaya integrando las dos naturalezas, y eso no sucede con cualquiera de las oposiciones. Bien, vamos a concluir con nuestra carta. Nuestra carta, donde también tenemos varias oposiciones que analizar. Tenemos la conjunción Plutón-Marte opuesto al ascendente, que son los regentes del ascendente precisamente. Complicado. Y Júpiter-Venus opuestos, uno en la casa, pues en la 3 y en la 9, pero casi en la 4 y en la 10. Casi. Y son las oposiciones que tenemos aquí. No tenemos otra más, tenemos aquí la Luna con Mercurio también en oposición. Bien. Entonces, y Mercurio en conjunción con Neptuno. Bien, oposiciones, dilemas que se viven. En este caso se trata de la carta de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, este personaje que se separa de la teosofía, se conflictúa precisamente con estas poderosas mujeres que guiaban la teosofía, la oposición de Mercurio y Neptuno con la Luna. Ahí ya muestra un rompimiento precisamente con lo femenino. Precisamente en estas personas que son importantes, están en casa 10, tienen control, están en Virgo, ¿sí? Y él rompe con ellas y hace su propio movimiento que él llama antroposofía, ¿sí? Entonces, creador de la antroposofía, aquí vemos su primer dilema, debido a creencias, él no estaba muy convencido de que los teósofos realmente fueran espirituales. Él menciona que desarrolla toda su antroposofía en base a experiencias espirituales personales, Neptuno-Mercurio, en Piscis, sí, opuesto a la Luna, entonces no está de acuerdo con esa formación que se le dio en la teosofía y desarrolla su propia visión. Bien, sus ansias de poder, también relacionadas precisamente con ese Plutón-Marte en la casa 6, de querer dirigir, tener subordinados, dijéramos, tener gente a su cargo, y que se oponía un poquito al ascendente, que pudo haber sido un gran transformador y un gran maestro. Seguramente para muchos lo es, y en alguna etapa de su vida lo fue. En otra etapa obviamente hubo conflictos con el poder debido a la oposición de Marte con Plutón. Entonces, aquí vemos los dilemas y seguramente las polarizaciones. Cuando tenemos polarizaciones en la carta es muy frecuente que las personas también se polaricen respecto a la visión de estas personas. O sea, que la persona diga, no, yo me quedo con su ascendente, un gran transformado, un gran líder, muy escorpio, y yo soy soy afín a la antroposofía y demás. Muy bien. Y ahora quien diga, no, es que era un manipulador y demás por el efecto de la conjunción Marte-Plutón acá en Tauro en la casa 6, y que movía a sus gentes y demás, y las manipulaba y les decía y les inventaba cosas. Entonces, habrá quien se quede con una parte de él y habrá que las dos cosas de alguna manera las vivió, y de alguna manera resulta un personaje pues que se desarrolló, que fue famoso también, que tuvo que ver con su Júpiter en la casa 10, que desarrolló algo novedoso, algo que tiene un sentido filosófico, Júpiter ahí arriba en Leo, y que generó cambios a la oposición con Venus, ¿verdad? Genera cambios, pero lo vemos siempre conflictado con ese lado femenino, tanto la Luna como Venus están conflictados en respecto a las oposiciones, y eso creo que se maneja mucho en el hecho de que él haya roto con esta gran corriente filosófica, religiosa del siglo XIX-XX, desde la teosofía, y que era básicamente liderada por mujeres. De hecho fue fundada por Madame Blavatsky, después Alice Bailey, en fin, varias mujeres que estuvieron por ahí dirigiendo este movimiento teosófico. Bien, este es un poquito una pequeña introducción a lo que es el manejo de los aspectos, cómo los podemos interpretar en nuestras cartas.
Y con esto concluyo esta parte. Dejamos ahora abierto el derecho de palabra para cualquiera de ustedes que desee, que tenga alguna inquietud, que quiera hacer algún comentario, que quiera preguntar alguna cosa, con todo gusto. Sí, gracias, Miguel. Perdón, Tania Núñez dice, tengo Sí, duda, ¿cómo identifico el sextil de la carta? O bueno, Tania, si quieres hacerlo de viva voz. sí, es que mi duda es, o sea, bueno, entiendo que un sextil hay 60 grados, en una cuadratura hay 90, pero viéndolo visualmente, como hay tantas líneas, o sea, no sé cómo identificar qué es un trígono, qué es una cuadratura, qué es un sextil, o sea, no sé si pudiera, por ejemplo, en esta carta o en algunas, señalarme con el mouse cómo se forman esas líneas para yo poderlas identificar visualmente. Claro que sí, Cuando vea. claro que sí, Gracias. Tania. Mira, las conjunciones son obvias, nunca vas a encontrar el símbolo porque ves dos planetas juntos. Es una conjunción y es clara. Aquí hay una conjunción, Mercurio-Neptuno, aquí hay una conjunción, Marte-Plutón. Conjunciones son claras porque brincan, o sea, luego saben que los dos planetas están juntos. Los semisextiles van a encontrarse muy cerquita. Aquí aparece este semisextil entre Plutón y Urano. Entonces se va a ver aquí esta especie de medio asterisco, dijéramos, estas tres rayitas. Entonces esto nos habla de un semisextil. El sextil, que es el que tú preguntas, aparece con este simbolito como una especie de asterisco, pero le falta una de las rayitas, la vertical. Entonces, este es aquí como identificas los sextiles. Están en verde, tienen este simbolito, y en este caso aquí tenemos un sextil del Sol con Plutón y del Sol con Marte. Entonces aquí hay dos sextiles, es un semisextil, y así vamos, o sea, aquí están 3, 6, 9, las cuadraturas muy claras por efecto de su cuadradito, siempre en color rojo. Aquí tenemos cuadraturas, aquí hay otra cuadratura, los trígonos en verde con su triangulito. Entonces, estos son algunas claves para identificarlos. Quincunциos en azul con su semisextil invertido, dijéramos, y las oposiciones en rojo atravesando toda la carta. Así es como las vas a ubicar. Esos son los aspectos mayores. Hay aspectos menores de 45 grados, de 72 grados, en fin, hay muchos aspectos. Es un área muy dinámica de la astrología. Pero básicamente para identificarlos, sí, guíate por los colores y por los simbolitos. En caso de que no haya colores, los simbolitos. Ahí te van diciendo que este es un trígono, que este es un sextil, una cuadratura, una oposición, un quincuncio. ¿Ok? Ok. Y por ejemplo, si en la página en AstroDance, o sea, sí te da colores, pero no te da así los simbolitos como asterisco y todo eso. Ok, por el tamaño, por el tamaño. O sea, si están atravesados de lado a lado es oposición. Si están a 2 signos de distancia son sextiles, a 2 signos de distancia. Ves uno en Piscis, ves otro en Tauro, es un sextil, porque están a 2 signos de distancia. Es la manera de ubicarlos cuando no hay simbolitos, por las distancias que tienen. Con un poquito de práctica es más fácil, ¿sí? Por ejemplo, si ves aquí Saturno en Virgo y Urano en Géminis, bueno, los dos son mutables. Si los dos son mutables, quiere decir que es una cuadratura. Si los dos son fijos, es una cuadratura. Si los dos son cardinales, es una cuadratura. Entonces aquí son mutables las dos cuadraturas. Aquí es una cuadratura del Sol a Urano y de Urano a Saturno, son dos cuadraturas. Todos los signos son mutables. Así sabes que son cuadraturas. Cuando son el mismo elemento, Saturno está en tierra, la Luna está en tierra, y Mercurio, y Plutón y Marte están en tierra. Entonces el trígono de aquí de Saturno con Plutón y Marte, ¿sabes qué es trígono? Porque están los dos en tierra. Es otra manera, un poquito más detallada, pero también útil para poder identificar si se trata de sextiles, trígonos o cuadraturas. Igual cualquier otro. Ok, gracias. Claro, sí. ¿Alguien más? A ver, Francisco, ¿tenemos por ahí alguna otra pregunta? Sí, Miguel, pero es la misma de parte de Lourdes González. Mientras estabas platicando ya escribió muchísimas gracias. Todavía no identifico ninguna línea, lo mismo que Tania, entonces en eso está. Arturo Díaz, excelente como siempre, tengo que salir, una disculpa. Y bueno, pues básicamente serían todas las preguntas que hay. Y en más, pues felicitaciones. A nombre del colegio, como siempre, muy buena presentación, excelentes diagramas, todo muy bien, te felicito.
Eres el taquillero de los profesores del colegio. Gracias. Y le cedería la voz a Fernando, si nos hace favor de hacer un comentario. Adelante. Y muchas gracias, Miguel. Muy bueno la clase. Y bueno, pues para los que no identifican todavía las líneas, les recomendamos que sigan asistiendo a las clases y poco a poco se van acostumbrando y traten de hacer cartas ustedes mismos y vayan aprendiendo que entre cada signo son 30 grados. Si van 2 signos son 60, entonces cuenten, traten de contar y así van dándose cuenta cómo son los aspectos. Cada uno tiene sus grados, más o menos por el orbe que tiene. Si es de 90, pues puede ser hasta 95, 94 o 86, ¿no? Más o menos. Entonces, poco a poco van a ir dándose cuenta, pero no se pierdan las clases para que se vayan acostumbrando a este lenguaje y a este tipo de cartas. Como se dan cuenta, se ponen cartas en diferentes programas. A veces se usa el Kepler, a veces se usa el Astrobor, a veces el Winstar, pero ya con la práctica se puede entender todo, ¿no? Y bueno, pues agradecerles a todos su asistencia, Miguel también. Y me siguen preguntando por cuánto cuestan los talleres, estas clases. Estas clases son gratuitas, solo aceptamos donativos voluntarios de lo que ustedes quieran. La cuenta pues ya la ha puesto muchas veces Francisco, si puedes ponerla de nuevo Francisco, y si no nos preguntan por el WhatsApp, casi todos están en nuestros grupos de WhatsApp y puede hacer donativo. Sí, es donativo. A ellos, por las clases. Opcional, lo que ustedes quieran. Quien no pueda dar en este momento, pues no nos da, y quien pueda dar, pues nos da. Esto es para pagar esta Muchas gracias. Y otros gastos que tenemos. Y bueno, pues pronto les mandamos el programa para las clases que siguen. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Pues gracias por su paciencia, su participación. Disculpen la tardanza, llegué un poquito tarde porque andaba fuera de la casa, pero bueno, al final creo que todo salió bastante bien. Gracias a ustedes y seguimos en comunicación y pues más adelante a ver qué más talleres hacemos. A lo mejor por ahí algún cursito, alguna cosa, ya iremos viendo qué más oferta podemos ofrecerles, pero con todo gusto siempre. Y cuando logremos salir de la pandemia, entonces seguiremos con nuestros eventos en los ASAN, como los simposios. Hay simposios donde hemos tenido hasta 450 personas, otros más chicos de 60, de 80, de 200, y es enorme la diferencia de un curso presencial a uno por Zoom, ¿verdad? Entonces, y la convivencia, todo, no, es maravilloso. Entonces, nada más que podamos, este año suspendieron, teníamos 2, uno en Guadalajara, otro en México, había varios en México Sur, se suspendieron, pero reactivaremos. Bueno, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Pax.